Descubrí que soy la reencarnación de alguien más, y el chico que dice amarme lo sabía todo. El sonido insistente del monitor cardíaco me despertó. Pitidos constantes que marcaban el ritmo de mi corazón, recordándome que estaba viva. Abrí los ojos lentamente, cegada por las luces blancas del techo. ¿Dónde estaba? Todo a mi alrededor olía a desinfectante y látex. Mi mente era un completo caos. «¡Está despierta!», gritó una voz femenina a mi lado. Parpadeé varias veces hasta que mi visión se enfocó. Una enfermera, joven y con una sonrisa de alivio, me observaba mientras ajustaba mi suero. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca. Solo conseguí emitir un gruñido. Ella me ofreció un vaso con agua y me ayudó a incorporarme un poco. Fue entonces cuando noté el dolor punzante en mi cabeza y en mis piernas. Bajé la mirada y vi los vendajes envolviendo mis rodillas. «¿Qué pasó?», logré preguntar con un hilo de voz. La enfermera vaciló. «Tuviste un accidente automovilístico hace 3 días. Estuviste inconsciente hasta ahora». «¿Accidente?». La palabra resonó en mi cabeza como un eco distante. Cerré los ojos, intentando recordar. Pero no había nada, solo un vacío abrumador. No recordaba el accidente, ni cómo había llegado al hospital. Ni siquiera podía recordar con claridad mi día anterior. Una sensación de angustia comenzó a apoderarse de mí. La enfermera pareció notar mi confusión. «Es normal que tengas lagunas, pero los médicos dijeron que te recuperarás por completo». Asentí débilmente, pero la incomodidad no desapareció. Mientras trataba de calmarme, mi atención se desvió hacia la ventana del cuarto. Afuera, las ramas de un árbol se mecían bajo un cielo nublado. Fue en ese momento cuando lo vi. Un chico estaba parado al otro lado del cristal, observándome fijamente. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente, y sus ojos transmitían una mezcla de preocupación e intensidad. Algo en él me resultaba familiar, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. «¿Quién es él?», pregunté, señalando hacia la ventana. La enfermera se giró para mirar, pero cuando lo hizo, ya no había nadie. «¿Él?», preguntó con el ceño fruncido. «No hay nadie allí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Juraría que alguien había estado parado allí. Traté de ignorar la sensación y cerré los ojos, diciéndome a mí misma que solo era el estrés. Horas más tarde, cuando el médico llegó para revisarme, me dio buenas noticias. No tenía lesiones graves, y mi recuperación sería rápida si seguía sus indicaciones. Pero mientras hablaba, algo en mí no estaba bien. Era como si mi mente estuviera dividida en dos. A veces me parecía recordar cosas que no eran mías. La primera vez que ocurrió fue esa misma noche. Me desperté de golpe con el corazón latiendo desbocado, como si acabara de correr una maratón. Había soñado con un lugar extraño, un lago rodeado de árboles enormes y el sonido de campanas lejanas. No era un recuerdo mío, lo sabía. Pero sentía cada detalle con una claridad aterradora. El segundo episodio fue aún más perturbador. Al día siguiente, mientras hablaba con una enfermera diferente, le agradecí por traerme una sopa. Ella me miró confundida. «¿Qué sopa?», preguntó. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba recordando algo que no había sucedido, al menos no aquí. Mi respiración se aceleró. ¿Qué me estaba pasando? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Al tercer día en el hospital, mientras caminaba por el pasillo con ayuda de una enfermera, lo volví a ver. El chico estaba allí, apoyado contra una pared, observándome como si supiera algo que yo no. Esta vez, no dejé que se desvaneciera. Solté el brazo de la enfermera y avancé hacia él, ignorando las protestas de mi cuerpo adolorido. «¡Espera!», grité. Él no se movió, ni intentó escapar. Simplemente me miró con esa misma intensidad desconcertante. Cuando estuve frente a él, lo único que pude decir fue: «¿Quién eres? ¿Por qué me miras así?». El chico no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera buscando algo. Finalmente, dijo con una voz tranquila pero cargada de significado: «Al fin te encuentro». Mi cuerpo se tensó. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, él extendió la mano hacia mí, pero no para tocarme. En su palma había un colgante, un pequeño cristal azul con un diseño intrincado. La vista de aquel objeto hizo que algo en mi interior despertara. Una ráfaga de imágenes inundó mi mente, rostros desconocidos, lugares que no podía identificar, y una sensación de pérdida tan profunda que me dejó sin aliento. Solté un jadeo y retrocedí un paso. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando. Él guardó el colgante y me sostuvo la mirada. «Pronto lo entenderás. Pero no aquí».
Antes de que pudiera reaccionar, dio media vuelta y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. El colgante seguía grabado en mi mente, incluso horas después de que aquel chico desapareciera por segunda vez. Había algo en su diseño intrincado, en la forma en que brillaba bajo la luz, que despertaba en mí una mezcla de emociones que no podía explicar. Era como si lo hubiera visto antes, como si formara parte de mí. De vuelta en mi habitación, traté de tranquilizarme. Pero cada vez que cerraba los ojos, flashes de imágenes inundaban mi mente, una casa antigua con ventanas grandes, un camino de tierra bajo un cielo nublado, y siempre ese colgante, brillando como un faro en medio de todo. La enfermera que me ayudaba a caminar intentó distraerme con conversaciones ligeras, pero yo apenas escuchaba. Estaba absorta en esos recuerdos que no eran míos, pero que se sentían tan reales como el aire que respiraba. Cuando finalmente me dejaron sola, tomé mi teléfono y comencé a buscar cualquier cosa que pudiera relacionarse con el colgante. Sin embargo, no encontré nada. La frustración crecía en mi interior. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Era algún tipo de delirio postaccidente? Pero entonces, una idea se cruzó por mi mente: el chico. Él tenía las respuestas. Y si lo veía una tercera vez, no lo dejaría escapar sin explicaciones. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente, mientras paseaba por el jardín del hospital, lo vi de nuevo. Estaba sentado en un banco bajo un árbol, mirándome con una expresión serena, como si me estuviera esperando. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. «Tienes que explicarme qué está pasando», le dije, sin molestarse en saludar. El chico me observó con calma, como si estuviera evaluando si debía decir algo o no. Finalmente, habló. «No puedo contártelo todo ahora. Pero puedo ayudarte a recordar». Mi cuerpo se tensó. ¿Recordar qué? ¿De qué estás hablando? Él sacó el colgante de su bolsillo y lo sostuvo frente a mí. La luz del sol se reflejó en el cristal azul y, de nuevo, las imágenes invadieron mi mente. Pero esta vez, fueron más claras. Vi a una joven que se parecía a mí, pero no era yo. Estaba sentada en el borde de un lago, sosteniendo el mismo colgante en sus manos. Había alguien más con ella, un chico cuya cara no podía distinguir. Retrocedí, jadeando. ¿Quién era esa chica? ¿Qué significa todo esto? El chico guardó el colgante y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Eras tú, en otra vida. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como si hubieran congelado el tiempo. Quise reírme, negar lo que acababa de decir, pero algo en su tono, en la forma en que lo dijo, me hizo detenerme. Porque, en el fondo, una parte de mí sabía que tenía razón. Eso es imposible, susurré, aunque mi voz temblaba. Sé que es difícil de creer, pero es la verdad, respondió con firmeza. Nos conocimos hace mucho tiempo, en circunstancias muy diferentes. Pero algo pasó, algo que nos separó. Y ahora estás aquí, pero no eres exactamente la misma. Mis piernas amenazaron con fallar y tuve que sentarme en el banco. Todo mi mundo parecía tambalearse. ¿Era esto real? ¿Podía confiar en él? Y si era cierto, ¿qué significaba para mi vida actual? ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Pregunté, mirándolo con desconfianza. ¿Por qué no antes? Porque no estabas lista para recordar, respondió con calma. Pero el accidente lo cambió todo. Ahora las memorias están despertando, y no puedo ignorarlo más. Las palabras «no puedo ignorarlo más» resonaron en mi cabeza. Él sabía quién era yo, o al menos quién había sido. Pero yo seguía siendo una extraña para mí misma. ¿Qué más sabes? Dije, mi voz más firme esta vez. Si vas a decirme algo, dilo ahora. El chico suspiró, como si estuviera cargando un peso invisible. Luego, finalmente, habló. Tú y yo estábamos destinados a estar juntos. Pero alguien nos separó. Esa persona todavía está ahí, y no se detendrá hasta que logre destruir lo que queda de ti. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo lo que había dicho era difícil de procesar, pero lo último me llenó de temor. ¿Alguien estaba detrás de mí? ¿Alguien sabía lo que estaba ocurriendo? Antes de que pudiera hacer más preguntas, el chico se levantó. Tienes que confiar en mí. Hay más cosas que necesito contarte, pero no aquí. Cuando estés lista, encontrarás las respuestas. Y me encontrarás a mí. Y sin darme tiempo a responder, se dio la vuelta y se alejó, dejándome con un nudo en el estómago y más preguntas de las que había empezado. Los días que siguieron al encuentro con aquel chico se convirtieron en un torbellino de emociones. No podía sacarme de la cabeza sus palabras. Alguien nos separó. Esa persona sigue ahí. Una parte de mí quería descartarlo como un lunático, pero cada vez que intentaba convencerme de ello, los recuerdos volvían con más fuerza. Cada noche, los sueños eran más claros.
Ya no eran fragmentos desordenados, sino escenas completas. Me veía a mí misma, o mejor dicho, a alguien que lucía como yo, en un vestido blanco junto a un lago. Siempre estaba acompañada de alguien cuya silueta apenas podía distinguir, pero su presencia era reconfortante. Luego, el sueño siempre tomaba un giro oscuro, gritos, una figura oscura que se acercaba y el sonido de algo rompiéndose, como si todo mi mundo se derrumbara. Una mañana, después de una de esas pesadillas, decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que averiguar la verdad, aunque me aterrorizara lo que pudiera descubrir. Lo primero que hice fue buscar más información sobre el colgante. Volví a Internet, escribiendo cada detalle que recordaba del cristal azul y su diseño. Pero esta vez, algo apareció. Una imagen de un colgante similar me llevó a un artículo sobre una leyenda local, la tragedia del lago azul. Según el artículo, el lago que había visto en mis sueños era un lugar real, ubicado a unas pocas horas de donde vivía. La leyenda hablaba de una joven pareja que había sido separada por la traición de alguien cercano. Se decía que la chica había muerto en circunstancias misteriosas y que su espíritu aún rondaba el lago, buscando justicia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que esa leyenda estuviera conectada conmigo? ¿Podría ser yo la chica de la historia? No tenía todas las respuestas, pero sabía que no podía ignorar esto. Decidí que tenía que ir al lago. El viaje fue largo y silencioso. Cada kilómetro que recorría aumentaba mi ansiedad. Finalmente, llegué al lago al atardecer. El agua brillaba bajo los últimos rayos del sol, y los árboles que lo rodeaban se mecían con el viento, creando una atmósfera inquietantemente familiar. Sentía como si ya hubiera estado allí 1000 veces antes. Mientras caminaba por la orilla, una extraña sensación me invadió. Sabía exactamente dónde ir, como si mis pies estuvieran guiados por una fuerza invisible. Llegué a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas. Allí, bajo la luz del crepúsculo, lo vi, el colgante, descansando sobre una roca. Mi respiración se detuvo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Lo recogí con cuidado, y en el momento en que mis dedos lo tocaron, una oleada de imágenes me golpeó con la fuerza de una tormenta. Vi a la chica de mis sueños, sonriendo mientras el chico misterioso, él, le colocaba el colgante en el cuello. Vi cómo se abrazaban, prometiéndose amor eterno. Pero luego, todo cambió. Una tercera figura apareció, una mujer con una mirada fría y calculadora. Ella decía algo, pero las palabras eran incomprensibles. Lo siguiente que vi fue caos, gritos, el colgante cayendo al suelo y una sombra oscura que arrastraba a la chica hacia el lago. Solté el colgante como si me hubiera quemado. Mi corazón latía desbocado y mis piernas amenazaban con fallar. Todo encajaba. La leyenda, los sueños, las palabras del chico, todo era cierto. Había vivido antes, había amado antes, y alguien me había arrebatado todo. Ahora lo recuerdas, ¿verdad? Dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe, y allí estaba él, de pie entre los árboles. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de alivio y tristeza. Por un momento, no supe qué decir. Era ella, susurré, con la voz quebrada. Esa mujer, ella lo hizo. Él asintió lentamente. Sí. Y sigue aquí. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir con sigue aquí? No murió contigo, respondió, dando un paso hacia mí. Ella también volvió. Y está buscando terminar lo que empezó. El aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera responder, un sonido de ramas quebrándose nos interrumpió. Ambos nos giramos hacia el bosque, donde una figura oscura comenzaba a emerger entre los árboles. Es ella, susurró él, con los ojos llenos de determinación. Corre. Ahora. El aire alrededor del lago parecía haberse vuelto más frío y denso, como si el lugar mismo supiera que algo oscuro estaba a punto de suceder. La figura que emergía del bosque era alta y delgada, envuelta en sombras que parecían moverse por voluntad propia. A medida que avanzaba, los detalles se hicieron más claros, una mujer con ojos fríos y un rostro tan perfecto como aterrador. Así que finalmente has recordado, dijo con una voz que resonó como un eco. Sus labios formaron una sonrisa helada mientras sus ojos se posaban en mí. No esperaba que fuera tan pronto. El chico se interpuso entre nosotras, su postura protectora dejando claro que estaba dispuesto a pelear. No te acerques, dijo con firmeza. Su voz tenía un tono de desafío, pero también una nota de urgencia. La mujer soltó una carcajada seca. ¿De verdad crees que puedes detenerme? No pudiste antes, y tampoco podrás ahora. Sentí que mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido hasta ese momento, comenzó a despertar.
Era como si un fragmento de la chica que había sido en mi vida pasada volviera a tomar el control. Di un paso adelante, ignorando el miedo que me atenazaba. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté, mi voz quebrada pero decidida. ¿Qué te hice para merecer esto? La mujer me miró con desdén, como si la pregunta misma fuera insignificante. Lo tuviste todo. Amor, felicidad, una vida perfecta. Y yo no tenía nada. No era justo. Su confesión me golpeó como una bofetada. Esto no era una enemiga misteriosa ni una figura sobrenatural incomprensible. Era alguien consumida por la envidia, alguien que había dejado que su odio la convirtiera en un monstruo. Pero eso no hacía que fuera menos peligrosa. El chico dio un paso hacia mí y murmuró con urgencia. Debemos destruir el vínculo que tiene contigo. El colgante es la clave. Si lo rompes, ella perderá su poder. Miré el colgante en mi mano, su luz azul parpadeando débilmente como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Mi mente se llenó de recuerdos, momentos de amor y felicidad con él, imágenes que no quería perder. Pero sabía que no podía aferrarme a ellas si eso significaba arriesgar mi vida actual. Hazlo, por favor, me instó el chico, su voz desesperada. La mujer lo notó y avanzó hacia nosotros con rapidez, su figura oscureciendo todo a su paso. El chico trató de detenerla, pero ella lo lanzó contra el suelo con un simple movimiento de su mano. Grité su nombre, pero sabía que tenía que actuar rápido. Cerré los ojos, tomé una respiración profunda y, con toda la fuerza que pude reunir, arrojé el colgante al suelo y lo pisé. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y con él algo cambió en el aire. La mujer gritó, un sonido agudo y desgarrador que parecía venir de todas partes. Las sombras que la rodeaban comenzaron a disiparse, y su figura se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me tambaleé hacia el chico, que estaba incorporándose con dificultad. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de alivio y gratitud. Lo hiciste, dijo, con una sonrisa débil. Me arrodillé junto a él, las lágrimas cayendo por mis mejillas. ¿Estás bien? ¿Terminó todo esto? Asintió, aunque su expresión era melancólica. Sí. Ella ya no puede lastimarte. Pero, el colgante contenía los últimos fragmentos de tu vida pasada. Ahora, esos recuerdos se perderán para siempre. Sentí un nudo en el pecho. Era un sacrificio enorme, pero necesario. Miré a sus ojos y supe que, aunque había perdido ese vínculo con mi pasado, aún quedaba algo real entre nosotros. No importa, dije, tomando su mano con fuerza. Lo que importa es lo que tenemos ahora. Con el tiempo, volví a mi vida cotidiana. Los recuerdos de mi vida pasada se desvanecieron como un sueño que apenas podía recordar al despertar, pero no me sentía incompleta. Él seguía a mi lado, y juntos empezamos a construir algo nuevo. No éramos las mismas personas que habíamos sido antes, pero quizá eso era lo que hacía que esta nueva oportunidad fuera tan especial. El lago quedó atrás, junto con los secretos que albergaba. Pero cada vez que miraba a sus ojos, veía destellos de todo lo que habíamos compartido en otro tiempo, y supe que esta vez no dejaría que nada nos separara.